FM 100.9. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido o opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma todos los días lunes, desde las 16 horas hasta las 17, en el horario de la franja de movimientos urbanos, acá a través de Cultura FM. Agradecemos a nuestros amigos y amigas que están en el Control Master, a Celín, a Alex, a todos los compas que hacen su parte para que podamos llegar a ustedes. Les recordamos igual que salimos en nuestra retransmisión en Radio La Conquista del Pan los días jueves a las 17 horas de Ecuador y a las 19 horas de Argentina, esto al sur del continente desde Buenos Aires, Argentina. Y hoy en nuestro primer programa del mes de diciembre y también uno de los últimos programas que se vendrán en este 8º año de transmisión de Frecuencia Subversa Radio, estaremos conversando un poco alrededor de las últimas noticias y connotaciones que existen, que están alrededor del mes de diciembre, especialmente en este inicio de mes en el que, bueno, acá desde la ciudad de Quito, desde donde se emite este programa, está bastante como normalizado, más aún incluso de los festejos que ya diciembre tiene, pues estas fiestas fundacionales que tiene la ciudad de Quito, hace que este mes sea como más caótico, mucho más complejo de sobrellevar. A todo esto también se suma que ha sido ya inaugurado el metro de Quito y nosotros acá como Frecuencia Subversa pudimos ya estar en uno de los viajes esta etapa inicial de actividad en el metro de Quito. Esto, como decíamos, a la par de estas fiestas fundacionales. Nuestro amigo David no ha podido estar hoy con nosotros acá, nos ha reportado que se encuentra un poco delicado de salud, sin embargo le enviamos toda la energía para que tenga una pronta recuperación. Igual manera saludamos a todas las personas que nos miran y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live, en donde pueden encontrarnos como Frecuencia Subversa Radio. Bueno, pues empecemos este programa, esta emisión número 80 programas que cumplimos al aire en la FM, es lo que hemos podido tener el conteo. Sin embargo, en el AM les recordamos que hemos tenido actividades del año de 2015, eso pueden encontrar todo en nuestro canal de Frecuencia Subversa Radio en el YouTube. Y bueno, ahí para conversar sobre lo que ha sido estas fiestas de Quito, creo que es bastante real, como desde nuestro lado del rock, del punk, de los movimientos urbanos, como que sí es bastante común, ha sido bastante común siempre estar en actividades contraculturales o que no responden netamente como a esas agendas tradicionales de las fiestas de Quito. Yo recuerdo particularmente mi experiencia hace 10 años o un poco más, cuando todavía existían las corridas de toros acá en la ciudad de Quito. Eso era algo que llenaba mucho el tinte de esas fiestas, puesto que mucha gente iba ahí a las corridas y pues la gente también iba a protestar en contra de eso, ¿no? Entonces eso implicaba que había muchas veces rencillas, encuentros que terminaban en resultados usualmente desfavorables para los protestantes, como en todo, ¿no? Siempre los entes policiales o los entes de vigilancia y de control social siempre van a estar favoreciendo constantemente a la gente que tiene dinero, ¿no? Y eso es algo que se veía bastante. Hoy en día ya no existe esa tradición, o mal llamada tradición, que pervivía como los toros, aunque
por otro lado, el tema de las fiestas taurinas también tiene un componente súper popular, ¿no? También existe otro tipo de abordaje. Sin embargo, el que tenía las fiestas taurinas en la ciudad de Quito hace algunos años sí tenía como un contenido bastante arribista, bastante elitista, en el que se ve fácilmente que personas terminan como adoptando poses, adoptando modas, adoptando ciertas como particularidades que tienen como las clases altas, y creo que eso es algo que caracteriza bastante a la ciudad de Quito, ¿no? Al festejo de eso, de como tal. Creo que si podemos hablar un poco de una de las identidades que más se ha fortalecido alrededor de la nota, de la quiteñidad, se puede decir, es este tema de los chullas quiteños, que nuevamente vuelve a ser como un símbolo también de un personaje arribista, ¿no? Creo que sí, nos dicen que el chulla quiteño es galán, es siempre bien vestido, siempre ni sé qué, siempre con terno, todo elegante, pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? Muchos de esos chullas quiteños tenían en el abandono a sus familias o les dejaban en hambre por este tipo de dinámicas mismo, que a veces es mucho más importante o resulta ser más importante la pose o posar antes que no sé, pues solucionar cosas específicas y puntuales de las familias, de las necesidades que hay alrededor de eso, ¿no? Entonces creo que esto sí tiene como un carácter bastante clasista como tal, el tema del festejo de las fiestas de Quito. Y digo esto queriendo ir un poco más allá, ¿no? Porque, claro, podemos decir, sí, la Fundación Española, hacer la crítica que ya hemos venido haciendo, y que si revisan también nuestro historial de programas, van a saber que ya hemos tratado, ya hemos topado estos temas, estas temáticas. Sin embargo, sí creo que es necesario como un poco como señalar cosas alrededor de esto. Es interesante que en estas fiestas hubo un montoncísimo de conciertos, al menos el fin de semana pasado, alrededor de lo que a nosotros nos compete, que vendría a ser como los movimientos urbanos, el rock, el punk, el metal. Hubieron un montón de conciertos de diferentes organizaciones, y que lastimosamente casi todos se daban el mismo día, ¿no? En la Plaza Quitumbe, una actividad titulada Fem Rock Festival, que estuvo bastante polemizado, que siempre ha tenido bastantes polémicas alrededor de esto, porque el festival, claro, toma el nombre de Fem Rock, y uno, hoy creo que desde el sentido común pensaría que van a haber bandas al menos mayoritariamente integradas por chicas y cosas así, ¿no? Sin embargo, la organización creo que fue puntual al puntualizar que no es un festival, o no fue o no es pensado como un festival de bandas de chicas, sino es organizado por chicas, ¿no? Entonces, eso como que genera un poco de ruido, de eco en las personas, puesto que acá en la ciudad hay un montón de bandas que tienen personas que son de diversa identificación sexogenérica, y muchas también bandas netamente conformadas solo por chicas están en movimiento. Entonces es como raro que no se dé ese apoyo, y que también de una u otra manera se vea a las bandas que siempre están, ¿no? O sea, que son muy buenas, que son representantes e íconos icónicos de diferentes movimientos, como bueno, en la Plaza Quitumbe, los mismos de Ente, No Toquen, este tipo de agrupaciones que realmente son un antes y un después dentro del mundo de la música, por su historia y por su actividad actual, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, se pudo ver que nosotros no pudimos asistir a este festival. Sin embargo, se pudo ver en redes sociales que hubo bastante descontento, especialmente de la banda Ente, con la organización del festival. No tenemos claro exactamente cuáles fueron los motivos, o si es que fue como tal, pero se nos hizo llegar la información de que habían incluso mostrado su descontento en los micrófonos, ¿no? Eso también es algo complicado para la escena como tal, porque
deberían tener el respeto a las bandas en el tiempo, en la organización, en todo, como para que no se dé este tipo de cosas. El mismo día, el mismo sábado 2 de diciembre de este año, en la plaza, en el Parque de las Diversidades, perdón, también se estaría desarrollando otro concierto, el llamado Festival Quito Underground. En este se presentaba la reconocida banda Total Death, también Retaque y entre otras bandas como de metalcore, como tipo Sacrificium Tagaeri, como otro público. Vimos el comunicado de nuestros amigos de la banda Uriel, que también estaban mostrando su descontento en redes sociales para con la organización. Entonces también nosotros desde los medios extendemos un mensaje también para que tanto las organizaciones como todas las personas que hay alrededor de este tipo de eventos, como que se pueda respetar y valorar de lado y lado, ¿no? Porque como se sabe, el respeto tiene que ser de doble vía, ¿no? No puede ser solamente desde un solo sector. Por su contraparte, más acá, yendo desde más al sur hacia el centro sur, ahora estaremos hablando en el mismo sábado 2 de diciembre en el Parque Cumandá, otro festival que se llamó Mujeres, Rock y Metal, ¿no? En este sí estuvo mayor cantidad de bandas que tienen participación femenina, y eso también se dio este día. Por otro lado, ya saliendo un poco más del rock, del metal, el mismo sábado 2 de noviembre en el Parque de las Carolinas tuvo lugar este festival indie, ¿no? También algo medio novedoso, medio particular, puesto que creo que si bien es cierto, este tipo de bandas siempre se les da, o sea, siempre han tenido el espacio mayoritariamente en este tipo de eventos. Sin embargo, hoy les han dedicado un festival netamente para ellos, ¿no? Ahí se vio la participación de Shadito y la banda de sus peluches, que me parece que se llama, que claro, lo interesante o lo que la gente pudo rescatar de todo eso es que más o menos como que esta banda de Shadito se está reconfigurando como una versión actualizada de lo que fue la banda Rocola Bacalao, ¿no? Una también icónica banda de rock de la escena de acá, y que por sus motivos propios o personales ya no tocan bajo ese nombre. Sin embargo, me parece interesante que todavía pueda sonar un poco esa música, que no muera como tal. Y este festival también no estuvo eludido, no estuvo alejado de polémicas, puesto que cuando recién inició la campaña publicitaria de este festival, no estaba titulado solamente como Festival Indie, sino que a alguien se le ocurrió, no sé en qué lugar del sentido común se les ocurrió ponerle como Festival Indie Hip Hop, cuando evidentemente en el cartel no había ninguna banda hip hop, ¿no? Esto generó el descontento de muchos personajes, de muchas personas que están alrededor de la escena hip hop como tal, y creo que este descontento se vio reflejado también en que en todas las fiestas como que este género realmente no existió, ¿no? Creo que eso es algo que es necesario señalar, y claro, señalar desde este lado, desde el lado de los rockeros, del metal, del punk, que sí tuvo escenarios, como mismo lo estamos señalando, que sí tuvo bastantes lugares en donde tuvo acogida, en donde no la tuvo, me imagino también. Sin embargo, eso nos preguntamos, o sea, ¿de qué depende? O sea, depende realmente de la voluntad política. Bueno, eso sí, una voluntad política que probablemente se hace ahora como más evidente, ¿será? O que tiene como una intención de calar un poco en el público joven, de que el municipio tenga como este rostro un poco más rejuvenecido, de que el rol de la alcaldía, ¿no? Como que sea un poco más respetado. Creo que eso es más o menos por ahí, pero nuevamente nos preguntamos, o sea, ¿de qué depende que haya estos conciertos o no? O sea, depende de que haya organizadores que estén ahí todo el año haciendo gestiones o pidiendo los permisos, o como decimos, es realmente una intención como de llegar a todos los públicos y de ofrecer un festival o un espectáculo digno, ¿no? A todas las personas. Creo que eso podríamos irnos preguntando. Sin embargo, claro, como decíamos, este descontento de las personalidades, de las personas que a través de sus redes sociales, que ahora el tener su propia red social, el TikTok, el Facebook, como que es
una buena plataforma para eso, para hacer denuncia social, para posicionar un sentir, ¿no? Un sentir generalizado o no generalizado respecto a algo. Y creo que, claro, eso terminó teniendo su propio efecto, su propia, o sea, la causa, que es lo que mencionábamos, que ponen el festival indie hip hop sin ninguna banda de hip hop y todas indie. Y claro, el efecto que fue que tuvieron que bajar de las redes del municipio de Quito toda esta publicidad, lo que ya habían hecho, y por ese lado volver a subir el afiche, pero solamente como festival indie. Entonces, eso, no sé, creo que claro fue un desatino total que por parte de las personas alrededor del municipio de Quito, y también, no sé, pues el diseñador mismo que no fue capaz como de darse cuenta de que este error, o de que estaba como alejado de la realidad, ¿no? Este efecto, ¿no? Dentro de esta situación de las fiestas, de los festejos, acá como Frecuencia Subversa pudimos hacer la visita al metro de Quito, desde la parada del Labrador, donde está saliendo. Realmente sí, lo que se pudo ver es que sí hay bastantes filas de la gente que quiere viajar a través de eso, y que básicamente también nos obligan a tener la nueva cuenta ciudad, que es algo que facilitaría, mi ciudad me parece que se llama, que facilitaría el acceso al metro de Quito. Bueno, hemos conocido otros metros, el metro de México, el nuevo metro que tienen en la ciudad de Lima, el de Medellín, que es incomparable, y creo que sí, este metro de Quito sí está como a la altura estética, y al parecer en estos primeros días también funcional respecto a lo que debería ser un metro en una capital de un país grande. Entonces creo que es un gran avance. Sin embargo, todavía no logro como entender que llegue como solamente a una parte tan central del norte de la ciudad, ¿no? Que termina nuevamente como marginalizando un poco a las poblaciones que están en el norte de Quito, ¿no? Entonces eso es algo que el metro como que no va a lograr también sobrellevar. Por ejemplo, hablando de otro flujo de personas importante, ¿cómo podrá sobrellevar o solucionar o solventar, por ejemplo, los problemas de movilidad que existen en el Valle de Tumbaco, en el Valle de los Chillos? Entonces es algo que está alrededor de esto. Sin embargo, le damos los mejores augurios para que salga, para que surja, para que no quede como en la nada, y que básicamente el día a día, la cotidianidad de las personas se vuelva como más digno, ¿no? Porque realmente, si nos ponemos a pensar en todo ese martirio, ese sufrimiento que realmente es del transporte público en una ciudad como esta, que esto pueda alivianar un poco, bueno, no sabemos. Creo que uno de los fenómenos también de los metros es que como tal se llenan, ¿no? O sea, por más que vayas rapidísimo, o sea, también es una forma de apilamiento y de como de estrujamiento humano en el que se tiene que vivir y sobrellevar día a día, ¿no? En la experiencia tal vez de una hora pico en el metro de México es tenaz, porque la gente tiene que aprender a reducir su respiración, a tratar de no consumir demasiado el aire, porque es súper limitado, y como tal puedes fácilmente como caer en estos ataques de ansiedad o de claustrofobia que muchas personas lo podrán tener, ¿no? Sin embargo, creo que eso es lo que te acostumbra mismo las rutinas de la ciudad. Yo soñaría realmente una red vial no solo subterránea, sino que tal vez pueda extender mismo el uso del metro, no solo, como digo, que pueda ir por los aires, por donde sea, y que logre como conectar mucho más, ¿no? Que en algún momento, como en otros países, como en otros lugares, logre incluso salir de la misma territorialidad urbana como tal, y que pudiera, no sé, llegar de Machachi a Guayabamba, y a través de eso todo atravesar la ciudad, y así también expandir la posibilidad de empleos, de que la gente pueda movilizarse, como decíamos, más dignamente, ¿no? Que creo que es lo que en definitiva es lo que tal vez busca este proyecto, busca como solucionar
al menos estos problemas de tráfico que son bastante complejos en la ciudad de Quito, que como todas las capitales sufre y padece un poco de esto, ¿no? Ustedes también nos dirán cuál es su experiencia en el metro de Quito, cuál ha sido, si es que ya lo están utilizando, si es que de una u otra manera se vuelve viable o factible, por ejemplo, utilizarlo día a día, o solamente como un tema de asueto, o si es que lo logras como tal utilizar en eso, en el día a día. Me pregunto alrededor de eso porque nuevamente, si hablamos de las redes sociales, la gente ha estado diciendo sí, o sea, el metro una maravilla y todo, pero solamente la fila para ingresar ya es más tiempo que el mismo tiempo de viaje que tal vez puedas realizar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estos tiempos de espera, las filas, todo este tipo de cosas son cosas que son imposibles de medir, ¿no? Me imagino que en los países más disciplinados, por decir otro tipo de palabras, realmente creo que la gente puede movilizarse de una manera en el que tú dices, yo estoy a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y 6 y 1 pasa el metro así, pero de lo que no hay, de lo que no hay lugar, ¿no? Sin embargo, no sé, en este tipo de cosas, en este tipo de países, en este tipo de sociedades que, como diría Bolívar Echeverría, somos un poco más barrocos, más caóticos, es como siempre difícil como comenzarse a pensar respecto a este tipo de dinámicas más disciplinarias, ¿no? Como tal, y creo que eso es algo que tendrá que verse, tendrá que desarrollarse respecto a cómo va dándose, ¿no? Sobre la marcha, que es como a veces nos ha tocado en nuestros países. Para conversar un poco más, igual acá en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, el día de ayer, el domingo 3 de diciembre, se dio la finalización, el cierre del festival, del rito urbano de resistencia Rock Miñahui, ¿no? Ya tiene varias ediciones, más de 20 ediciones de este festival, que es importante porque nuevamente, como decíamos al inicio, es un festival que ha sido como esa posibilidad de contrarrestar las versiones tradicionales, oficiales de la historia de las fiestas, ¿no? De este tipo de cosas, que pueda ser como tal una alternativa, ¿no? Antes, hace algunos años, también existía el festival Quito Raimi, que posicionaba como tal alrededor de esto una versión alternativa de poder hacer algo diferente en la ciudad, y sin embargo esta iniciativa fue languideciendo, fue muriendo con el tiempo. Nuevamente nos preguntamos por qué todo tendría que depender de unas personalidades muy valiosas. Detrás del Rock Miñahui hay personajes muy valiosos, pero las cosas deberían igual comenzar a ser más orgánicas, ¿no? Que tengan un presupuesto establecido, que tengan una posibilidad de que siempre sea obligatorio, ¿no? Creo que eso es más o menos lo que sucede, por ejemplo, en otras ciudades como Bogotá, que tienen este tipo de festivales como Rock al Parque, en donde ya se sabe de por sí, o sea, si los organizadores no pidan los permisos, es como de ley, se sabe que se tiene que hacer, me imagino. O sea, creo que eso es lo que se debería aspirar alrededor de la actividad musical, ¿no? Artística, porque de buenas a primeras, en definitiva, estos tipos de cosas, el arte, la música, es, como dice Nietzsche, lo único que nos salva de lo traginoso, de lo horrible que a veces es la humanidad, ¿no? Es como tal bien complejo, bien complicado habitar en un mundo en donde existen tantas violencias, en donde existe tanta desigualdad, tanto tipo de atropellos hacia los derechos humanos, de la vida, de la naturaleza, de los niños, de las niñas. Entonces es complejo y bien por estos festivales que logran un poco romper esa zona de confort, ¿no? De muchas personas. Nuevamente estuvimos ahí un poco tomando unas fotos, estaremos subiendo esas fotos de esta noche mismo, la cobertura fotográfica y un par de entrevistas que logramos hacer ahí en el Rock Miñahui. Nuevamente lo que vimos, mucha presencia de familias, mucha presencia de jóvenes que están habitando, quién sabe, por primera vez estos espacios del rock, del metal. Y lo más bacán, igual, esta posibilidad que tiene como de hacer como transiciones entre el rock, el metal y también las
las costumbres andinas, ¿no? Las danzas rituales, danzas musicales que se desarrollaron también en este contexto del rock miñahui, y era chévere ver eso, ¿no? Ver a los danzantes con sus indumentarias tradicionales, y a su vez que ellos comiencen a danzar ahí en medio del público con música andina, y que los rockeros, las rockeras comiencen a juntarse en ese baile, ¿no? Creo que eso es algo, un momento que es chévere, de esos que se te quedan como impregnado en la retina, que es la posibilidad esa, ¿no? De saber que a veces ven a los rockeros como si fueran, literalmente, como si fuéramos salidos del inframundo, y muchos sí, pero realmente somos personas, ¿no? Y hay cosas que nos atraviesan a todos y a todas, ¿no? Sin importar qué género musical nos guste o qué actividad desarrollemos, hay cosas que nos atraviesan como tal. Por ejemplo, este tema de lo andino es algo que está y que rompe también incluso las fronteras nacionales del Ecuador, del Perú, de Colombia, y otros tipos de cosas que también nos logran juntar, nos logran unir, y es, por ejemplo, esto, ¿no? El saber que a todos nos atraviesa una sociedad violenta, a todos nos violenta la sociedad cuando no nos escucha, cuando no nos tiene en consideración, cuando no nos otorga dignidad, ¿no? Y por eso creo que eso es algo que también debemos empezar desde nosotros mismos, desde nosotras mismas, y es eso, otorgándonos nuestra propia dignidad, otorgándole dignidad al resto, a la gente que obviamente lo merece y que está en nuestro entorno y que lucha y que piensa por una sociedad distinta, diferente, ¿no? Entonces eso creo que es en definitiva lo que se busca con este tipo de cosas, porque igual las bandas no son bandas que se alejan de estos relatos, sino que más bien en sus músicas, en sus letras, están constantemente buscando eso, la transformación de una sociedad, y a mí me parece muy noble y muy hermoso también que una fuerza transformadora nos logre como unir y nos logre juntar, y sobre todo que no nos abandone la esperanza, ¿no? Que a la larga estos gobiernos, estos malos gobernantes terminan haciendo eso, ¿no? Quitándonos la esperanza de pensar en un país diferente, en un país mejor, en una sociedad mejor. No hablemos solo del país, sino también globalicemos esa resistencia como tal. Entonces ahí estaremos desde esta trinchera, como lo es esta barricada comunicacional de radiodifusión colaborativa, que ya tiene 8 años y que en este 2024 estaremos cumpliendo 9 años de transmisión al aire como Frecuencia Subversa Radio. Nos vamos a ir al primer corte publicitario de Cultura FM, acá a través de los 100.9, este lunes 4 de diciembre del año 2023. Y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aleación Maestra Radio, una cuidadosa selección de rock y metal solo para tus oídos. Todos los martes a las 16 horas a través de Cultura 100.9 FM o www.culturafmcce.com. Descárgate la aplicación en Play Store. La sonoridad de las montañas. El oleaje del mar. El rumor de los bosques. El viento del páramo. La algarabía de las calles harán eco en Cultura FM. Este 2023, las diversas expresiones culturales y artísticas del país sonarán por la 100.9 FM. La radio de las diversidades. 100.9.
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. En este programa lunes, el 4 de diciembre, nuestro primer programa de este 12º mes del año, ya también uno de nuestros últimos programas de este 8º año de transmisión. Y bueno, iniciamos este mes de diciembre, como les comentábamos acá desde la ciudad de Quito, pues ahí está lleno de este tipo de festejos, a veces que no son pensados, que no están como tal contemplados dentro de ninguna enfoque ni nada, sino solo festejar por festejar, como cualquier fiesta. Creo que eso es algo que ha estado presente también, es como el festejo del carnaval, la posibilidad de escape que muchas personas se otorgan o se dicen, se dan para que no sé, pues para que puedan volver a sus trabajos, para que puedan seguir en sus rutinas como con tranquilidad, un poco más con tranquilidad. Creo que es importante eso, festejarnos. Sin embargo, no olvidarse de que hay cosas que van más allá de nuestros alcances, y que a veces hacemos cosas que pueden terminar siendo complicadas o complejas, ¿no? Mucha gente pierde su vida por este tipo de cosas, por festejos a veces no tan medidos. Creo que es algo que también otorgamos dentro de eso mismo que hablábamos, que es otorgarse dignidad a uno mismo, es saber cuidarse, ¿no? Saber tener un límite, saber estar también en lugares donde no es justo también que pueda pasarte algo, sino cuidarse uno mismo, y saber que si uno se cuida a uno mismo, también puede cuidar al resto, ¿no? Es bastante complicado a veces que queremos ocuparnos del resto, pensar en los demás sin preocuparnos por nosotros mismos primero, por nosotros mismas. Entonces, otorgar también esa posibilidad de cuidarse, de autocuidarse, y así también cuidar al resto. Por eso en los aviones te dicen eso, ¿no? Creo que cuando ya está pasando el momento de la tragedia, o sea, te dicen ponte tú primero el oxígeno si quieres ayudar al resto, porque si es que tú no te cuidas o no te precautelas tu propia existencia, entonces simplemente no vas a poder ayudar a nadie, ¿no? Entonces eso hay que estar como un poco pendientes y nada, pues conversar igual un poco alrededor del mes de diciembre como tal. Es interesante porque es un mes como que está difundido también como con bastantes conceptos, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de la Navidad o este tipo de cosas que como que le dan todo un tinte al mes de diciembre, y que claro, lo puedes ver en las ciudades fácilmente por este tema de las luces navideñas y de los consumos, ¿no? Que creo que es orientado como tal a eso. Entonces, pensar un poco diferente alrededor de eso, creo que es algo que es el reto que llega cada diciembre, y es poder, no sé, pues conversar de otro tipo de cosas, saber que alrededor de todo esto, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden sacar que son chéveres, que son interesantes. La misma historia de Jesús pensada desde otro lado, viéndolo desde como tal lo que sucede ahora, porque hasta ahora sigue sucediendo muchas cosas que le sucedieron a Jesucristo, ¿no? O sea, el autoritarismo dictatorial, que haya un imperio, que haya estas entidades que ejercen el poder sin pensarlo, sin contemplarlo como tal. Entonces, sin ver que todos podemos llegar a ser seres humanos, y creo que ese es un tema de lo que dicen por ahí, ¿no? El ejercicio del poder corrompe como tal, eso lo decía, me parece, Bakunin. Entonces es complicado porque eso nuevamente atraviesa cualquier filiación política. O sea, creo que es algo que, si es que se pierde ese principio de humanidad, si es que se pierde ese principio, esa posibilidad de empatizar con el resto, es como bien complejo que puedas como tener una posición política, que puedas tener ética dentro de esa misma posición política, porque ya estás dentro de eso, de la corrupción misma del poder, ¿no? Creo que igual poder sopesar o poner en la balanza eso mismo es algo que
debemos siempre estar alertas, no solo creer que el ejercicio del poder solamente también viene desde las entidades gubernamentales, policiales como tal, sino también en ese ejercicio cotidiano del poder que nosotros tenemos para con el resto, en nuestras relaciones amistosas, en nuestras relaciones amorosas. Siempre va a haber el ejercicio del poder, ¿no? Pero si es que lo negamos, si es que no lo queremos ver, no lo podemos abordar, ¿no? Como tal, así es la única manera de sobrellevar cierto tipo de cosas que rondan por nuestra cabeza y a veces nos pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Pero evadirse a veces es lo más fácil y también muchas veces es justificado completamente porque somos seres humanos, porque somos humanas, porque tenemos esa complejidad como característica esencial de nuestra humanidad misma. Entonces sí es necesario aceptar esa complejidad, abordarla y no eludirla, ¿no? Entonces es interesante que se pueda llegar a pensar en eso. La familia de Jesús, la historia de Jesús es la historia de una familia migrante perseguida por entes de poder. Entonces pensar dentro de todo eso y como tal en estos mismos lugares en donde hasta hoy en día sigue sucediendo las mismas guerras, los mismos atropellos, las mismas violencias, que es eso lo que está sucediendo precisamente en el territorio ocupado de Israel en Palestina, ¿no? Que es como estos escenarios recurrentes en donde, claro, es imposible o debería ser imposible que no lo veamos así. O sea, ¿por qué, o sea, la familia de Jesús logró sobrevivir en la historia, logró sobrellevar, logró eludir esa dinámica de violencia? Pero ¿cómo sabemos que no hay otras familias también de Jesús o familias que podrían tener un personaje que podría cambiar la historia como tal? Y no está siendo asesinada en este momento en la Franja de Gaza, yo que sé, bombardeado por estos entes bélicos que han regido y regirán el mundo, ¿no? Realmente creo que en definitiva, si es que nos vamos a lo último, al último eslabón de todo esto, quienes se benefician de todo esto, claro, son las grandes empresas de armas, los que trafican con eso y los que lo hacen también legalmente, y las que siempre pierden dentro de esto del negocio de las guerras son los civiles, la gente, las familias, los de escuelas, los hospitales que son totalmente destruidos por este tipo de bombardeos infames, ¿no? Entonces creo que la Navidad puede ser nuevamente una excusa para que reconsideremos o nos replanteemos la forma en la que abordamos la historia, ¿no? Como tal, creo que es interesante eso, y la figura de Jesús siempre será como un personaje que puede ser interesante para replantear, ¿no? Incluso mucha gente dice que, claro, los ideales con los que se llevaba Jesús son mucho más similares, claro, a ideales que han planteado revoluciones posteriores: la igualdad, la solidaridad, el apoyo al prójimo, el amor al prójimo como tal. Son valores muy, muy chéveres, muy bacanos que nadie debería como ignorar, ¿no? Y sin importar las religiones o las filiaciones, creo que son principios éticos mínimos que toda la humanidad deberíamos tener, pero que realmente nunca llegan a ser respetados ni llegan a ser como contemplados, ¿no? Todas las religiones se plantean como tal un mundo armónico como tal. No creo que haya una religión que diga sí, yo quiero la destrucción, no lo sé, sino tal vez no se plantearía como tal. Sin embargo, ¿qué hace toda esa gente religiosa para poner en práctica, ¿no? Y que nuevamente vuelve a ser lo que decíamos como tal, este ejercicio de poder cuestionarse esos poderes, ese poder que constantemente a veces tenemos, lo hacemos, y cómo lo contemplamos, cómo lo ejercemos como tal, ¿no? Entonces eso atraviesa todo discurso, y creo que desde ahí se puede analizar esos discursos. Si es que hay un ejercicio del poder, no importa que te digas que te llames el más católico o el más comunista o el más derechoso,
realmente si es que hay arbitrariedad, si es que hay, como decimos, atropello a los derechos humanos, ahí es cuando se ve tus verdaderos principios, no realmente como en los discursos. Y creo que por ahí va también muchos presidentes que se llenan de discursos y que cuando tienen que poner en práctica realmente no lo hacen, ¿no? Y muchos de ellos terminan siendo representantes o íconos de una supuesta tendencia como de las izquierdas como tal, y que nunca lo fueron, pero se vuelve útil para estos debates así, de estos enfrentamientos, de estas polarizaciones que terminan favoreciendo a los más ricos, a las élites. Este mes de diciembre inicia con algunos días que desde la oficialidad se plantea, como por ejemplo el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, que es contemplado el día sábado 2 de diciembre, ¿no? Sin embargo, ¿hacia dónde podemos pensar un Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, en donde realmente hasta la actualidad todavía existen dinámicas de esclavitud y ya no se considera esclavitud, pero sin embargo sigue existiendo? Por ejemplo, recordemos acá en Ecuador el caso Furukawa, que es uno de los casos de esclavitud reciente más difundido, más conocido, y que como ese debe haber un montón de casos más. Entonces, pensarnos como tal este tema de la esclavitud y qué tipo de esclavitud existe ahora. Por ejemplo, los trabajadores de las plataformas, este tipo de personas que tienen que trabajar más de 12 horas, 14 horas en condiciones que muchas veces están expuestos a climas extremos, y que realmente si se enferman o si algo pasa con sus vehículos o con lo que sea, las empresas no se hacen nada responsables. O sea, fácilmente podríamos pensar que todavía existe esa esclavitud, pero está constantemente como camuflada, ¿no? En diferentes tipos de cosas, en diferentes tipos de circunstancialidades, como por ejemplo la extensión o lo que es la flexibilización de los horarios laborales, que implica eso mismo, ¿no? Una precarización. Y ahora, de buenas a primeras, ya toda la gente te dice de entrada, no, tienes que trabajar 12 horas al día, y ya suave, fresco, y además 6 días a la semana, ¿no? Entonces, los derechos laborales creo que son como el reflejo un poco de que esta esclavitud todavía está presente, a pesar de que el día 2 de diciembre ya se celebra se conmemora el Día Internacional de la Abolición de Esclavitud. Esto fue porque la ONU firmó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, ¿no? Este es el convenio que firmó la ONU, y que como tal es lo que marca este hito histórico en contra de la esclavitud, ¿no? Obviamente, como decíamos, hay formas de esclavitud moderna, y nuevamente hay que ponernos a pensar en eso, ¿no? También este día, el 9 de diciembre, es el Día Internacional en contra del genocidio, ¿no? Está como bastante llenos de algunos días así como alrededor de los derechos humanos, porque precisamente el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, y también es el Día Internacional de los Derechos de los Animales, ¿no? Entonces, estos dos días están alrededor de todo eso. Incluso por ahí también tenemos un audio con el que vamos a después ir tratando este tema de los derechos humanos. Esto es gracias también al portal de radialistas apasionadas y apasionados, que es una plataforma súper valiosa que está en el internet alrededor de productos radiales, en donde podrán encontrar cosas súper bacanas. La página se llama radialistas.net, ahí pueden encontrar también alrededor de un calendario y también de una lista de temas, de palabras clave, en donde pueden encontrar diferentes tipos de productos radiales que podrán utilizar o que pueden compartir a través de WhatsApp, ahora que el WhatsApp tiene bastante amplitud, ¿no? Entonces, este tema alrededor del Día de los Derechos Humanos es algo que también nos deja como una sensación un poco, no sé, como un sinsabor, un chance, porque
como tal no sabemos cuánto podríamos hablar eso de derechos humanos en un mundo en el que si desde estos temas como tan legales como lo laboral y como todo eso hay como violación a los derechos humanos, ¿no? O sea, la posibilidad de no tener un trabajo con un salario digno y con un horario digno que te permita tener otras actividades, que te permita tener diferentes tipos de relacionamiento con tu entorno, con tu familia, que te exijan que tengas que entregarle todo tu tiempo y toda tu vigorosidad y toda tu mente, ¿no? a un empleo, es una forma de violencia también, ¿no? Que atropella completamente esos derechos humanos. Y claro, esta es una realidad que está en todos nuestros países, no solo en el Ecuador, sino en todos los países de Latinoamérica y el mundo incluso, ¿no? Es algo que está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hablar, qué podemos decir realmente del Día de los Derechos Humanos si es que todavía existe tanta violación a los derechos humanos, ¿no? Me parece que, claro, el justificativo desde las empresas o desde las instituciones oficiales siempre será eso, decir que ya con esto se busca precautelar, se busca que la gente tenga presente este tipo de cosas, pero a través de eso tenemos toda una cultura que aprueba, que avala también de una u otra manera la violación a los derechos humanos, ¿no? Como tal, el Netflix, la cultura popular, artística, de series, cinematográfica, como que enarbola un poco esto, ¿no? Como que la pone esta violación a los derechos humanos como si fuera algo normal, ¿no? O sea, si podemos ver cuántas películas hay de guerra en donde salen estadounidenses, en donde salen gente europea así matando vietnamitas, matando rusos, matando gente de África, matando un montón de personas de sociedades subalternas, ¿no? Y claro, cuando sucede algo en algún lugar que es en Europa o en la sociedad occidental, ahí sí se habla de derechos humanos, ahí sí se habla de todo esto, y nuevamente podemos utilizar lo que está sucediendo, utilizar como ejemplo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Y es eso, o sea, años de bombardeos, de ataques, de asesinatos, de genocidio como tal. Y claro, cuando sucede algo en Israel, que atacan el concierto de electrónica, que es algo que no se puede aprobar en ninguna situación, y yo creo que eso es algo que también es injusto con los mismos palestinos, que tengan que ser representados por estos entes de poder, que además tienen un tinte completamente religioso, completamente moral, y que tienen que ser representados por este tipo de instituciones, ¿no? Entonces eso es algo bastante complejo que dentro de la complejidad misma es algo que se debería pensar, pero eso decimos. Entonces, claro, atacan algún lugar y ahí sí todo es recemos por esto, recemos por tal. Y qué pasa con todas esas violencias que suceden, ¿no? Y que están sucediendo constantemente y que no son como contempladas o visibilizadas de manera adecuada, ¿no? En este mismo año, en este último trimestre del año, incluso se está como se está desarrollando una diáspora de gente en el territorio de Nagorno-Karabaj. Esto es entre la región de los Balcanes, ¿no? Es una zona que también ha sido súper conflictiva, ha sido bastante compleja en toda su historia, en toda su denominación. Y claro, aquí existe ahora los países de Armenia y Azerbaiyán, países que se encuentran enfrentados por los típicos conflictos identitarios y también limítrofes, ¿no? Que recordemos, o sea, estas regiones han estado constantemente reinventando y reformulando sus límites nacionales, y dentro de eso muchas poblaciones quedan a la deriva, ¿no? O sea, realmente la gente nunca tiene la culpa de eso, de las intenciones o de
de las acciones que toman los distintos imperios, ¿no? Entonces, estas regiones, al estar primero dominados por el imperio de la Rus de Kiev, luego después por la Unión Soviética, luego después otro resquebrajamiento, entonces están constantemente estas zonas volviendo a formularse, ¿no? Entonces esa región del Nagorno-Karabaj me parece una región que tiene bastantes personas armenias que se identifican más con la cultura armenia, se podría decir, y están dentro de esta región de Azerbaiyán, y claro, de repente solo dicen vamos a invadir esto y ya la gente tendrá que irse, tienes que abandonar tu escuela, tienes que abandonar a tu familia, si es que viven del otro lado del río, yo qué sé, ya de repente toda la reconfiguración de la vida se vuelve diferente, se vuelve distinta, ¿no? Y eso ha estado pasando en diferentes lugares del mundo mismo, por ejemplo la península de Corea, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, solamente deciden y ya sí, de aquí es Corea del Norte, Corea del Sur, tú con esta afiliación política, tú con esta afiliación económica y las familias, o sea, que se vayan a pensar a otro lado, que no digan nada, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, también en la Alemania Oriental y en la Alemania Occidental, de repente los intereses políticos, como utilizando el territorio, utilizando todo este tipo de cosas como si fuera realmente algo así tan fácil o tan complejo, solamente decir, no, esta región ahora va a ser mía y ustedes se van nada más, ¿no? Y creo que estas son un montón de las cosas que está alrededor de todo esto y que cuánto de lo religioso implica, ¿no? O sea, estas guerras son guerras religiosas en definitiva, puesto que, claro, ¿cuál es la justificación de Israel para desmedidamente acosar y estar detrás de los palestinos? Es eso, no sé, me imagino contemplar su tierra prometida, contemplar que ahí es donde se formuló, donde surgió esta, no sé, ellos dirán raza, todo esto que ellos aman y no sé, pues, ¿por qué no nos preguntamos también lo que hace Rusia en Ucrania, que todo el mundo dice? Y claro, es ese mismo ejercicio de que, no sé, pues tal vez los rusos, como dicen, nacieron en Kiev, así desde el imperio ese, entonces de repente Kiev terminó en Ucrania y ahora, no sé, pues nuevamente están queriendo hacer eso, justificar las invasiones con eso, con la posibilidad de que estos imperios tengan su poder, su territorio firme, ¿no? Como tal. Y claro, como decíamos antes, por ejemplo, los judíos, la gente que ahora se identifica también con Israel, sufrieron muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, persecución, entre otros, ¿no? Entre otras personas, porque también se perseguía homosexuales, se perseguía comunistas, se perseguía gitanos, o sea, se perseguía un montón de personas, pero eso digo, o sea, ¿por qué vamos a pensar que claro, que las personas que son víctimas, si es que tuvieran la misma posibilidad, si es que tuvieran el mismo poder, si es que tuvieran el mismo armamentismo, ¿cómo saber si es que no van a terminar haciendo lo mismo? Y creo que eso es claro lo que sucede ahora con Israel y Palestina, o sea, las víctimas terminaron ahora siendo victimarios, ¿no? Y nuevamente creo que eso conecta con lo que decía antes, de que no importa que te llenes los discursos que sea, si es que no analizamos como ese ciclo, esa forma en la que ejerces el poder, esa forma en la que te relacionas con el poder, esa forma en la que el poder mismo se vuelve parte de ti, creo que es una buena forma para analizar si vale la pena o se sigue valiendo la pena, ¿no? Entonces, igual no queda también decir que mucha gente dentro de Israel también debe pensar diferente, debe ser pro-Palestina, debe ser antiguerra, y creo que eso también deberíamos rescatar y no solo polarizarnos y decir, no, todos son la fregada, ¿no? O todos son como tal. Más bien eso es, creo que lo que nos invita a la complejidad de las sociedades, de eso, a ver un poco más allá, a ver a ver cómo se tejen las cosas como detrás y no solo quedarnos con lo superficial, con lo que sucede por encimita nomás.
Y vamos finalizando esta emisión de este lunes 4 de diciembre, agradeciendo a Celine y a Alex que están en los controles por haber estado acá en esta emisión. Gracias también a todos y todas quienes nos escucharon. Nos veremos la próxima semana con la emisión número 81 acá de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y con esto finalizamos este primer programa del mes de diciembre. Hablamos la próxima semana acá en Frecuencia Subversa Radio. Conversamos, chao. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9. Publicitarios y promocionales en Cultura FM.